Doy comienzo a este segundo video referido a la serie Cosmovisiones. En el primer video presenté cuál era el objetivo, ¿no? Es decir, tratar de ver cuál era la visión de la realidad que primaba en cada momento de la historia de Occidente, ¿no? De la humanidad en Occidente fundamentalmente. Sin querer de ninguna manera esquematizar la historia, ni hacer un análisis exhaustivo, es decir, sí presentarles en la Edad Antigua, en la Edad Media, en la Edad Moderna, cuáles fueron las visiones que primaron. Y para hacerlo elegimos algunas preguntas fundamentales. Cómo poder en muy poquito tiempo establecer cuál es la visión de toda la realidad que tiene una persona. Si le empezamos a preguntar qué comida te gustaría comer o a dónde te gustaría pasear, sería muy largo. Por eso elegimos 5 preguntas. ¿Cuál es el principio, el fin, el movimiento, el lugar de Dios y el lugar del hombre en la historia? Entendiendo historia no tanto como la ciencia, o no mejor dicho, como la ciencia que estudia los hechos del pasado, sino entendiendo la historia como sinónimo de acontecer de la humanidad. Por eso cuando hablemos del principio no vamos a hablar de la escritura, ni cuando hablemos del fin vamos a hablar del presente, donde terminaría la historia como ciencia, sino más bien qué opina el hombre, o opinaba en su momento, acerca de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo nos movemos, cuál es el lugar del dios o de los dioses, cuál es nuestro lugar dentro de la historia. Ese es un poco el planteo que voy a comenzar hoy a trabajar con ustedes, trabajando especialmente o reflexionando sobre la cosmovisión antigua, o del hombre de la antigüedad. En ese sentido, tenemos que tener presente que en esa clasificación que se hizo de edades históricas, que ya lleva mucho tiempo y que tiene muchas discusiones, etcétera, etcétera, la edad antigua llega hasta el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Quiere decir que vamos a elegir una cosmovisión que primó en Occidente antes del 476 y nos vamos a ir bastante más atrás, nos vamos a ir al siglo VI a.C., de allí empezaremos en la antigua Grecia. Si nos encontrábamos con un griego de aquel entonces, no necesariamente un filósofo, un griego de aquel entonces, y le hiciéramos la primera pregunta, ¿cuál es el principio de la historia? Quizás nos asombraría un poco, es decir, a los hombres del siglo XXI, o no tanto, diría, no lo tiene. ¿Por qué? Porque la historia no tiene un principio. Ante esa duda, es decir, le preguntaríamos cómo él imagina ese comienzo entonces de la historia y seguramente nos relataría el relato de Cronos, ¿no? Nos diría que en algún tiempo estuvieron Uranos y Gea, ¿no? Lo celestial y la tierra, y de ellos engendraron los titanes. Y dentro de esos titanes el más poderoso fue Cronos. Y Cronos tenía una costumbre no muy sana de engendrar a sus hijos, los dioses, y luego devorarlos, y luego volverlos a vomitar y volverlos a devorar. Claro, que nos dijeran eso no nos haría entender demasiado, salvo que reflexionemos y veamos que de Cronos viene el término tiempo. ¿Y qué hace el tiempo con nuestras vidas? ¿Qué hace el tiempo con nosotros? Nos engendra y nos devora. Nacemos y morimos. ¿Pero por qué nos vomita y nos vuelve a comer? Porque en el fondo, detrás de esta concepción, está la idea cíclica del tiempo. La idea de que el tiempo no tiene un principio y por lo tanto, ya me estoy adelantando a la segunda pregunta, tampoco tendrá un fin. Para los griegos la materia es eterna y por lo tanto no hay un principio en sentido absoluto. El arjé, el principio rector del universo, puede actuar también como principio en algunos momentos originario, pero no en sentido absoluto. No hay, claro, concepto de creación, no hay propiamente concepto de creación. Entonces, sobre todo de creación ex nihilo, ¿no? Como tendrá después el cristianismo, y por lo tanto no hay comienzo de la historia. No tuvo un principio. Y el fin tampoco tendrá un fin. Esto es un círculo, no habrá un final, una conclusión terrorífica o maravillosa de la historia, sino que esto es como un círculo y ya estamos respondiendo a la tercera pregunta. La idea de que el movimiento cíclico, que está representado en muchos textos, ¿no? Por ejemplo, Heráclito, es decir, cuando dice que cada 10.000 años habrá una gran conflagración universal. Todos seremos consumidos por el fuego y del fuego resurgirán nuevamente todos. El mito de Cronos no es solamente el que nos habla de la circularidad en algún aspecto, ¿no? Aunque la historia continúa, no lo quise seguir. También, por ejemplo, el de ave fénix, ¿no? El ave fénix que
es consumida por las llamas y luego resurge de las cenizas. El de Prometeo encadenado, que sube, llega, cae, vuelve a subir una y otra vez. Indudablemente los grandes filósofos intentaron romper esta circularidad. De hecho, hemos hecho videos sobre la alegoría de la caverna de Platón y el mito del carro alado, así llamado, ¿no? Es decir, vulgarmente, y vemos cómo en Platón, de acuerdo a si hemos vivido una vida de filósofo, en realidad dice 3 vidas de filósofo, el alma humana se liberará y saldrá de la caverna y volverá al mundo celestial. Pero en algunos textos dice Platón, después de 10.000 años, volverá a caer. Volverá a ser encerrada. Es cierto que dice, pero podrá elegir dónde caer. Si dio su vida por la patria, podrá elegir ahora una vida tranquila, sencilla, preocuparse de su familia. El tema es que Platón quiere romper de alguna manera esa circularidad, pero no lo logra del todo, ¿no? Y entonces, claro, al no haber un claro, aunque muchos filósofos intuyen que en Platón ya se intuye el concepto de creación, entonces la historia se hace circular. ¿Y qué pasa con los dioses? Más que con Dios. Los dioses están dentro de la historia, son intrahistóricos y podríamos decir incluso que son intramundanos, están dentro del mundo. De hecho, los dioses griegos están en el monte Olimpo, que es una montaña, no es decir una montaña sagrada, una montaña tabú, pero es una montaña. Más aún, descienden de ese monte e interactúan con los humanos. Si estuviéramos en la antigua Grecia, no nos extrañaría nada encontrarnos, si vamos a la noche paseando por un bosque, a Artemis, ¿no? La cazadora, y sería muy peligroso, ¿no? Es decir, porque ella virgen, si la viéramos, seguramente nos dispararía. O tal vez, mirando la luna, es decir, se nos apareciera Afrodita, la diosa del amor, y ya no veríamos a ninguna mortal de la misma manera. Es decir, los dioses interactuaban con los hombres a tal punto que Zeus había conocido en el sentido bíblico, ¿no? Es decir, cuanta joven hermosa se le cruzaba por el camino y diosas también. Y por eso había entre los héroes, casi todos eran hijos de Zeus, ¿no? O semidioses, porque había engendrado hijos naturales por todas partes. Es decir, los dioses son intrahistóricos, están dentro del mundo. ¿Tienen un poder? Sí. ¿Superior a los hombres? Sí. Pero no son la ley. Por encima de los dioses está el destino. Está la fuerza ciega del destino que gobierna incluso a los dioses mismos. Los dioses de alguna manera garantizan que el destino se cumpla, pero no son la ley. Zeus, padre de los dioses, que a todos los titanes puso orden entre los aqueos, Zeus, que de alguna manera representa la justicia y el orden, garantiza el destino, porque a veces los dioses hacen macanas como también nosotros, y en ese sentido digamos que los dioses, para los griegos, son antropomórficos, ¿no? Tienen forma de hombre, tienen nuestras virtudes, pero también nuestros defectos llevados al extremo, ¿no? Al extremo total. Entonces, el poder de Zeus y la justicia de Zeus es maravillosa, pero también la ira de Zeus es terrible, o los celos de Hera, su esposa, son terribles también. Es decir, los dioses no son zoomórficos como los dioses egipcios, son antropomórficos, llevan al máximo nuestras virtudes y también nuestros defectos, y a veces hacen macanas, ¿no? Es decir, a veces se encariñan mucho con los seres humanos, a veces rompen un poco el equilibrio de la balanza del destino, ¿no? Me acuerdo ahora cuando en la Ilíada se nos relata cómo, Palas Atenea, al ver a su favorito, Ulises, cabizbajo porque no habían podido entrar en Troya, y a punto de retirarse las tropas griegas, le sopla una pequeña ayudita, ¿no? Construirás un caballo, se esconderán dentro del caballo, lo dejarán en las puertas de Troya. Al poco tiempo Troya había caído. Los griegos destruyeron Troya. Y uno podría decir, ¿y el destino y el equilibrio? Al poco tiempo la flota griega vuelve hacia su casa y una gran tempestad, una gran tormenta, destruye la flota de los aqueos. Se equilibra otra vez la balanza del destino, ¿sí? Y Ulises empieza su largo viaje que da lugar a lo que llamamos la Odisea, ¿no? El libro de su historia. Bien. Hasta acá la cuarta pregunta. Vamos por último a la quinta pregunta. ¿Y el hombre? ¿Cuál es el lugar del hombre en la historia? Podríamos decir que el hombre está encerrado dentro de la historia. Al ver esta visión circular, no hay propiamente una salida, una trascendencia, intuida en los grandes filósofos como Aristóteles, como Platón, pero propiamente, estamos incluso un poquito más en el tiempo atrás, en el siglo VI, no hay una salida.
El hombre está atado a los dioses, pero también está atado al destino que está por encima de los dioses, con lo cual su lugar es mínimo, ¿no? Y es muy difícil de salir de esta visión que tiene un pesimismo subyacente, ¿eh? Es una visión negativa subyacente. Fíjense que en los griegos está muy claro el concepto de caída, ¿no? La caída del carro de Platón, las distintas caídas, pero no tienen el concepto de redención, no hay una salvador, ¿no? Entonces el hombre está encerrado en la historia. Y entonces, ¿qué le queda? En el periodo que estamos analizando, no en los periodos de máxima decadencia como los de las escuelas del estoicismo, epicureísmo, que se resignan al destino, lo que le queda al hombre es enfrentarse al destino. Y ahí aparece el ideal del héroe. El héroe es aquel que lucha contra el destino aún sabiendo que el destino se va a cumplir, pero se enfrenta igual. Uno diría es absurdo, no lo hace ni por absurdo, ni por... lo hace porque hay valores que valen la pena, es decir, defender, aun cuando el destino se vaya a cumplir. Allí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Aquiles, ¿no? Que su madre, Tetis, una diosa, es decir, menor, es decir, le dice, si vas a Troya, vas a morir. Y él dice, yo necesito ir a Troya, por más que tema la muerte, no voy a dejar de ir. Luego se le aparece nuevamente, luego de que ha muerto Patroclo, y le dice, si luchas contra Héctor, morirás. Y Aquiles le dice, prefiero morir a vivir con la ignominia de no haber vengado la muerte de un amigo. Al día siguiente lucha contra Héctor, lo mata a Héctor. Uno dice, bien, le ganamos al destino. No, pero una flecha disparada por Paris se le clava en el talón, en la parte más, en el talón de Aquiles, en esa parte donde su madre Tetis, cuando lo había zambullido en ese líquido que lo hacía invulnerable, había apoyado los deditos y por lo tanto quedó débil. Por eso hablamos del punto débil del talón de Aquiles. La flecha se clava allí, Aquiles muere, el destino se cumple. Su gloria está garantizada, pero él muere. Pero había un porqué. Uno de los más lindos relatos es el de Antígona, ¿no? Antígona, que, hija de Edipo, Antígona es Edipo muerto, está con sus hermanos y un hermano se levanta a favor de la familia y otro en contra y hay una guerra terrible, ¿no? Es decir, mueren los dos. Uno muere defendiendo a la familia y entonces el tío de Antígona dice que se la entierra con todos los honores. El otro, como muere atacando a la familia, dice su tío, debe ser dejado para que se lo coman los buitres y no pueda llegar al Hades. Antígona recuerda que la ley divina es más importante que la ley humana y que la piedad para con la familia es una ley divina y por lo tanto dice lo voy a enterrar. Se proclama, es decir, una resolución que dice si alguien toca el cadáver será condenado a muerte. Cuando los griegos escuchaban esto, es decir, no estaban esperando que Sófocles hiciera que todo cambiara, que Antígona ganara, que el tío se arrepintiera. No. Sabían perfectamente, cuando Antígona empieza a caminar hacia el hermano muerto para enterrarlo a la noche, que esto iba a terminar mal, que el destino se iba a cumplir. De hecho, Antígona entierra al hermano, es apresada y es ejecutada. Y cuando se iban del teatro, no se iban cabizbajos y dolidos. Claro que no les había gustado que pasara esto y sin embargo se producía la catarsis, la purificación. ¿Por qué? Porque veían en Antígona representada su propia vida, su propio heroísmo. Así como Antígona se enfrenta a la muerte sabiendo que vale más haber enterrado al hermano, la ley divina, que la ley humana, acá hay un tema interesantísimo para todo el tema del derecho, ¿no? Y cómo el derecho natural prima y la ley divina sobre el derecho positivo, así también nos encontramos con que ellos luchaban, tenían hijos, tenían familias, trataban de sobrevivir sabiendo que iban a morir. Pero eso no les quitaba el hecho de luchar y tratar de tener una buena vida. Es decir, siempre detrás de la idea del destino está la idea del héroe. Recuerdo hace tiempo atrás que alguien de las Fuerzas Armadas Argentinas en la Guerra de Malvinas me contaba, un excombatiente, que había tenido unas misiones muy difíciles, unas misiones durísimas, manejar un avión de aerolíneas, acercarse a los radares de los barcos ingleses, esperar que ellos les apuntaran y cuando los misiles se dirigían hacia ellos salir del alcance mientras nuestros cazas podían acercarse a los barcos y así fueron hundidos varios barcos. No es esa la anécdota que quiero contar. La anécdota es que, como estuvo hablando en el colegio donde yo daba clases, un alumno le preguntó, ¿pero usted no sabía que nos iban a ganar? ¿No sabía que iban a venir y nos iban a ganar? ¿Por qué pelearon entonces?
Se hizo un silencio muy grande y él les dijo, nosotros sabíamos perfectamente, como oficiales de la aviación, que los ingleses iban a venir y que si venían nos iban a ganar. Yo no tomé la decisión de armar la guerra, pero yo era un oficial y por lo tanto, ¿por qué luché? Porque aún sabiendo que íbamos a perder, creíamos que las Malvinas merecían la pena defenderse. Y que entonces el heroísmo, ahí lo ven ustedes, aún sabiendo que el destino, no es el destino ahora, ¿no? Pero se va a cumplir, hace que igual por defender valores nos enfrentemos a él. Este es el heroísmo clásico, pero un heroísmo que, insisto, no termina con un final feliz. Por eso lo que caracteriza fundamentalmente a los griegos, literariamente, el mayor estilo artístico y literario es la tragedia. Hay un destino trágico, que es el que uno en el fondo tiene que esperar, debido a que no hay un concepto de creación, pero sobre todo no hay un concepto de redención. Tendremos que esperar a una nueva cosmovisión, tendremos que esperar la llegada del cristianismo a Occidente y su nueva cosmovisión para poder encontrar estos conceptos que van a cambiar profundamente esta cosmovisión anterior.